A los 39 años, don Claudio nunca había sentido que el tiempo pasara tan lentamente en una fila. Esperaba en la oficina municipal de aguas con su recibo de pago atrasado. Vio entrar a la joven inspectora. Llevaba el uniforme azul claro del municipio, sudado de haber pasado toda la mañana revisando tomas en el barrio. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, pegado del calor. Cuando ella levantó la vista, él vio esos ojos profundos que miraban con seriedad cada documento. 39. Claudio llevaba 65 años en este mundo, ella apenas 29. Pero en ese momento, viendo cómo ella fruncía el ceño al revisar los expedientes, algo en su pecho se movió de una manera que creía imposible. Ella se llamaba María de los Ángeles. Todos en el municipio la conocían por su dedicación obsesiva al trabajo. No era una belleza convencional, no, era algo más. La fuerza que emanaba de sus gestos, la inteligencia que brillaba en sus ojos cuando hablaba de tuberías rotas y sistemas de presión. Sus manos eran delicadas pero fuertes, marcadas por trabajar bajo el sol. Ese día, cuando Claudio se acercó al mostrador, ella no levantó la vista inmediatamente. Estaba anotando algo en su libreta de campo. ¿Sí?, preguntó por fin mirándolo. Vengo por... Bueno, dice aquí que debo 3 meses de agua. María de los Ángeles revisó la pantalla de su computadora. Su expresión cambió un poco. Claudio notó una pequeña línea de conversación entre sus cejas. Don... leyó el nombre. Claudio. Sí, veo el rezago. Pero también veo que el sistema detectó una fuga en su propiedad hace un mes y usted nunca reportó mantenimiento. Claudio sintió que algo en su voz no era simplemente profesional. Había preocupación genuina ahí. No lo sabía, señorita. Vivo solo. No me he dado cuenta. María de los Ángeles suspiró. Se reclinó en su silla. Claudio vio cómo el cansancio había dejado marcas bajo sus ojos. Un lunar pequeño en su mejilla derecha se movía cuando apretaba la mandíbula. Mire, don Claudio, una fuga de ese tipo significa que está perdiendo agua cada hora. En 3 semanas, es como si hubiera dejado corriendo una llave abierta. Déjeme... Se levantó de repente. Le voy a pasar con mi supervisor, pero primero venga. Vamos a revisar su domicilio. Es parte de mi trabajo. Claudio no esperaba eso. La siguió hacia la calle, hacia su camioneta de trabajo. Ella conducía con una mano en el volante, la otra apuntando hacia las direcciones que debían tomar. Su uniforme estaba mojado de sudor en la espalda. Claudio vio la hora en el tablero. Las 2 de la tarde. María de los Ángeles había estado trabajando desde las 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó Claudio mirando por la ventana. En esta oficina 3 años. Antes, 5 años en el estado de Durango. Eso es mucho tiempo bajo el sol. Ella no respondió de inmediato. Giró hacia una calle más tranquila. Es importante, dijo simplemente. El agua es importante. Cuando la gente no lo entiende, la desperdician. Y cuando la desperdician, otros se quedan sin nada. Claudio escuchó la pasión en su voz. Algo en ello le gustó profundamente. Llegaron a su casa. Una pequeña propiedad en las afueras del pueblo, con patio y un árbol de mango viejo. María de los Ángeles bajó de la camioneta con una herramienta en la mano. Se arrodilló cerca de la toma de agua principal. Claudio la vio buscar la fuga con concentración total. Su perfil se recortaba contra la luz del mediodía. Una pequeña cicatriz cruzaba su mejilla izquierda. «Aquí está», dijo, señalando un punto donde el agua goteaba lentamente. «¿Ves? Pequeño, pero constante. Con el tiempo es un problema grande». Claudio se arrodilló junto a ella. Estaban muy cerca. Él podía sentir el calor que emanaba de su piel, el olor de la lluvia en tierra mojada que se había pegado a su uniforme. «¿Quién te la hizo?», preguntó sin pensar, señalando su mejilla con delicadeza. María de los Ángeles se quedó quieta. Luego, tocó su propia cicatriz con los dedos. Un accidente hace años, una tubería rota en una inspección. No fue nada importante. Pero Claudio sintió que había sido importante. Sintió que esta joven mujer había pasado por cosas que no había mencionado. «Ven», dijo María de los Ángeles, poniéndose de pie.
Te voy a dejar el número de un plomero que recomendamos. Él arreglará esto en una mañana. De regreso en la camioneta, mientras conducía hacia la oficina, María de los Ángeles habló sobre su trabajo con detalles que Claudio apenas entendía, pero que lo fascinaban. Sistemas de presión, problemas de salinidad, comunidades rurales sin acceso a agua potable. Ella había pasado los últimos 3 años viajando entre pueblos, enseñando a la gente cómo cuidar sus recursos hídricos. A veces me pregunto si valga la pena, confesó, con los ojos en la carretera. Trabajo todos los días, me levanto antes del amanecer, termino cuando es de noche, y la gente sigue gastando agua como si fuera infinita. «¿Pero tú lo haces de todas formas?», observó Claudio. «Sí, lo hago de todas formas». Algo en esa respuesta se quedó con Claudio. Esa determinación silenciosa, esa belleza que no venía de la juventud, sino de la convicción. 2 días después, Claudio fue a la oficina municipal. Preguntó por María de los Ángeles. Una compañera le dijo que estaba en inspección de campo, pero que regresaría en 1 hora. Claudio esperó. Cuando ella llegó, cubierta de polvo rojo de la carretera, sus ojos se detuvieron en él por un segundo más de lo necesario. «¿Qué haces aquí, don Claudio?» «Quería agradecerte. El plomero ya arregló la fuga. Y también…» hizo una pausa. «Traté mal a mi casa durante años, sin darme cuenta, sin cuidar». María de los Ángeles sonrió. Su sonrisa era luminosa, genuina. «¿Entonces ahora la vas a cuidar mejor?» «Sí, ahora lo voy a hacer». Ella bajó su mochila de trabajo. Claudio notó que se tambaleaba ligeramente, como si sus piernas apenas la sostuvieran después de una jornada completa. «¿Tienes tiempo?», preguntó él. «¿Te gustaría comer algo? Conozco una fonda cerca de aquí que hace barbacoa los miércoles». María de los Ángeles dudó. Claudio vio la batalla en su cara. Finalmente, asintió. En la fonda, sentados en una mesa de plástico gastado, bajo el ventilador que apenas movía el aire, María de los Ángeles comió con un apetito que hizo sonreír a Claudio. Hablaron sobre sus vidas. Ella le contó que sus padres eran de un pueblo pequeño, que ella era la primera en su familia en estudiar una carrera profesional, que había trabajado como jornalera de adolescente para poder pagar sus estudios de ingeniería técnica. «Nadie creía que lo lograría», dijo, masticando lentamente un pedazo de barbacoa. «Mi madre pensaba que terminaría casada a los 25, con 5 hijos, sin poder ni leer un plano». «¿Y tú qué pensabas?» «Yo pensaba que quería que alguien, algún día, reconociera mi trabajo, que mis esfuerzos importaban». Claudio escuchó con atención. Aquí estaba esta mujer, apenas 29 años, y ya había visto más de la vida que muchos hombres que él conocía. Su juventud no era inocencia, era madurez ganada a través del esfuerzo. Luego, Claudio habló sobre sí mismo. 65 años de vida. Una carrera como maestro de primaria. Una esposa que lo abandonó 20 años atrás. Una hija que vivía en el norte y a la que veía 2 veces al año. Una vida que había sido buena, decente, pero previsible. Como un río que corre por el mismo cauce toda su vida. ¿Tienes amigos?, preguntó María de los Ángeles. «Tengo colegas, compañeros, pero amigos de verdad, no muchos». «Yo tampoco», dijo ella, rodeando su vaso de agua de Jamaica. «El trabajo consume todo, no hay tiempo para nada más». Claudio extendió su mano sobre la mesa. No la tocó, solo la puso cerca de la suya. María de los Ángeles miró la mano de él, con sus venas salientes, sus canas en los nudillos. Lentamente extendió la suya también. Sus dedos se rozaron. «Hay tiempo para esto», dijo Claudio quietamente. Ella no retiró su mano. Los días siguientes, Claudio encontraba excusas para ir a la oficina municipal. A veces traía un problema de agua, a veces solo preguntaba por ella. María de los Ángeles comenzó a sonreír cuando lo veía. Pequeñas sonrisas que ella parecía tratar de ocultar detrás de su profesionalismo. Una semana después, María de los Ángeles llamó a su casa. Su voz sonaba diferente por teléfono, más pequeña, más vulnerable. «Tengo una inspección mañana en el parque municipal. El sistema de fuentes está presentando problemas. Pensé que… bueno,
Pensé que tal vez te gustaría acompañarme. ¿Es parte de tu trabajo?, preguntó Claudio, aunque sabía la respuesta. No, no lo es. Claudio sonrió en la oscuridad de su cuarto. Entonces sí, dime qué hora. El parque municipal era especial en las primeras horas de la mañana. El aire estaba fresco, las plantas tenían rocío. Claudio llegó a las 6 de la mañana, cuando María de los Ángeles ya estaba revisando las fuentes, con su uniforme azul impecable, su cabello recogido en una cola baja. Llego temprano para estar solo aquí, explicó ella, cuando no hay gente, cuando puedo escuchar el sonido del agua de verdad. Juntos caminaron alrededor de las fuentes. Ella le mostró cómo funcionaban los sistemas de bombeo. Le explicó los ciclos de circulación. Claudio escuchaba, pero lo que realmente lo hipnotizaba era la pasión en su voz, la manera en que sus manos se movían cuando explicaba algo, el brillo en sus ojos cuando hablaba de su trabajo. Alrededor de las 7 de la mañana, ella se apoyó en el borde de una fuente. Claudio vio que temblaba ligeramente. ¿Qué pasa? Nada, es solo que llevo días sin dormir bien. Pensé en ti, en esto, en si está bien o no. ¿Qué está bien o no? María de los Ángeles levantó su vista hacia él. Tú tienes 65 años, Claudio. Yo tengo 29. Cuando yo tenga 40, tú tendrás 76. ¿Has pensado en eso? Claudio sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. He pensado en eso desde el primer día que te vi. ¿Y? Y decidí que no me importa, que estoy viviendo los últimos años de mi vida de una manera que nunca imaginé que fuera posible, y no quiero desperdiciar ni un segundo más pensando en números. María de los Ángeles respiró profundamente. Una lágrima corrió por su mejilla. Mi madre me preguntó ayer si tenía novio. Le dije que no. No sabía cómo explicarle. ¿Quieres que sea tu novio?, preguntó Claudio, y sonrió un poco ante lo absurdo de la pregunta, pero también ante su seriedad. No sé qué eres para mí, respondió ella, pero no quiero que desaparezcas. Claudio caminó hacia ella. Lentamente extendió sus brazos. María de los Ángeles se dejó abrazar. Claudio sintió el calor de su cuerpo joven, la solidez de sus músculos acostumbrados al trabajo. Sintió su uniforme contra su pecho, sintió cómo ella rodeaba su cintura con sus brazos. Permanecieron así durante un largo momento, mientras el agua de las fuentes cantaba alrededor de ellos. Luego, Claudio se separó un poco. Levantó su mano y tocó con suavidad el cuello de María de los Ángeles. Sintió los músculos tensos, el estrés acumulado en sus hombros. «¿Te duele aquí?», dijo. «Siempre». «Ven, siéntate». María de los Ángeles se sentó en una de las bancas del parque. Claudio se posicionó detrás de ella. Lentamente, con cuidado, comenzó a masajear sus hombros. Ella respiró profundamente, como si liberara una tensión que había guardado durante meses. «Eso está bien», susurró. Claudio continuó, trabajando los músculos de su cuello, sus hombros, hasta la base de su espalda. Cada movimiento era una conversación sin palabras. María de los Ángeles echó su cabeza hacia atrás, descansándola cerca del pecho de Claudio. «Tu belleza me atrapó desde el primer día», dijo Claudio, sus palabras cerca de su oído. «Pero fue tu fuerza la que me enamoró, tu determinación, tu pasión por cosas que nadie más parece notar. Eres extraordinaria, María de los Ángeles». Ella giró su cabeza, mirándolo desde abajo. Sus ojos estaban llenos de algo que Claudio reconoció: vulnerabilidad, esperanza, miedo. Claudio inclinó su cabeza, besó su frente, un beso lento, reverente, que duraba más que cualquier contacto físico que hubieran compartido antes. Cuando se separó, ella tenía los ojos cerrados. «¿Qué sigue ahora?», preguntó ella. «Lo que tú quieras», respondió Claudio. «No tengo prisa. Tengo una vida. No sé cuánta, pero tengo una, y quiero que sea contigo». Los días se convirtieron en semanas. Claudio y María de los Ángeles desarrollaron una rutina. Ella lo visitaba después del trabajo y juntos se sentaban en el patio de su casa, bajo el árbol de mango. Ella le hablaba sobre los pueblos que visitaba, sobre los problemas que enfrentaban con el agua.
Él le hablaba sobre sus años como maestro, sobre los niños que había visto crecer, sobre el significado de sembrar semillas en las mentes jóvenes. Una noche, en el parque, después de que María de los Ángeles terminara una inspección particular, Claudio propuso algo. «Quiero que venga mi hija a visitarme. Quiero que te conozca». María de los Ángeles se quedó quieta. «¿Estás seguro?» «Completamente seguro». Su hija llegó un mes después. Se llamaba Gabriela. Tenía 48 años, y Claudio vio en su cara una batalla clara cuando María de los Ángeles fue presentada. Pero durante la cena, algo cambió. Vio cómo su padre miraba a esta mujer joven. No era lujuria, era algo mucho más profundo. Era como si un hombre que había estado solo durante años, finalmente hubiera encontrado un lugar donde pertenecer. Al final del viaje, Gabriela habló con su padre a solas. «¿Sabes lo que la gente va a decir?» «Sí, sé perfectamente lo que van a decir, no me importa». «¿Y si ella decide que es demasiado? ¿Si se cansa de cuidar a un hombre mayor mientras ella está en su mejor momento?» «Entonces, al menos habré tenido estos meses, y habré sido honesto conmigo mismo por primera vez en años». Gabriela abrazó a su padre. Claudio sintió que algo se sanaba en esa casa. Pasaron los meses. El invierno llegó con lluvia. Una tarde, mientras lluvia caía fuerte, María de los Ángeles llegó a la casa de Claudio empapada. Había estado en el campo toda la mañana, revisando sistemas dañados por la tormenta. Claudio la envolvió en una toalla. Ella tiritaba ligeramente, pero no de frío. «Estoy asustada», dijo con la voz temblorosa. «¿De qué?» «De esto, de nosotros, de que se termine, de que me despiertes un día y digas que fuiste un sueño». Claudio la llevó al sofá. Se sentaron juntos. Él tomó sus manos mojadas entre las suyas. «Mira mis manos», dijo. «Mira estas líneas. Estos son años, 65 años de vida. Nunca, en ninguno de esos años, sentí algo tan real como lo que siento cuando estás cerca. Esto no es un sueño, María de los Ángeles. Esto es lo más real que ha sido mi vida en décadas». Ella lloró. No de tristeza, sino de alivio, de la liberación de cargar con la duda durante tanto tiempo. Esa noche durmieron juntos, no con pasión desenfrenada, sino con una intimidad que era mucho más profunda. Sus cuerpos se encajaban como dos piezas de un rompecabezas. Sus respiraciones se sincronizaban en la oscuridad. Claudio despertó a las 3 de la mañana. Miró el rostro de María de los Ángeles mientras dormía, iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Vio las líneas de estrés que desaparecían cuando ella descansaba, vio la belleza que iba mucho más allá de la juventud, vio la mujer que era. Cuando despertó, ella lo besó en la boca, por primera vez. Un beso que era suave, pero que contenía toda la certeza del mundo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, con sus labios aún muy cerca de los suyos. Claudio sonrió. «Ahora vivimos, un día a la vez, mañana y pasado mañana, y todos los días que podamos». ¿Promesa? Promesa. 6 meses después, María de los Ángeles y Claudio fueron juntos a la iglesia del pueblo. No fue una boda grande, solo amigos, su hija Gabriela, los compañeros de trabajo de María de los Ángeles, que sonreían genuinamente. El cura los casó en una ceremonia que apenas duró 20 minutos. Cuando salieron de la iglesia, la gente aplaudió. Y entre toda la gente, Claudio vio lo que él sabía desde el principio, que su vida, que había sido una línea recta y predecible, se había encontrado con otra vida, y juntas habían creado algo completamente inesperado. Esa noche, en la casa con el árbol de mango, Claudio y María de los Ángeles se sentaron en el patio. Ella llevaba un vestido blanco simple, él, un traje que le quedaba un poco holgado en los hombros. Pero cuando se miraban, eran los seres más hermosos del universo. «¿Tienes miedo?», preguntó ella. «Sí, tengo miedo. Tengo 65 años, María de los Ángeles. No sé cuánto tiempo tengo». «Nadie sabe cuánto tiempo tiene», respondió ella. «Yo podría tener un accidente en el trabajo mañana. Podrías tener 50 años más. El punto es que ahora, aquí, estamos juntos». Claudio tomó su mano. La besó. No en la frente esta vez, en la palma.
Un beso que era un juramento. ¿Mañana?, preguntó, como si fuera lo más importante del mundo. María de los Ángeles sonrió, esa sonrisa que lo había atrapado la primera vez que la vio en la oficina municipal. Siempre, respondió. Todos los mañanas que sea posible. Y en la casa con el árbol de mango, bajo el cielo estrellado de un pueblo pequeño, dos personas que no deberían haber sido, pero que eran, continuaron escribiendo su historia. Una de diferencias vencidas, una de tiempo conquistado, una de amor que desafió todo lo que el mundo pensaba que era posible, porque el verdadero amor, el que importa, nunca pregunta la edad. Solo pregunta si el corazón está dispuesto a entregarse completamente. Y en este caso, ambos lo estaban.